bienvenidos una semana más a Beijing 4.9. Hoy os voy a intentar trasladar a uno de los lugares más mágicos de la capital china. Voy a iniciar con este vídeo una serie de videoblogs pensadas para los que hacéis turismo, para los que os acercáis al gigante asiático, y lo hacéis, yo creo que en vuestras vacaciones, normalmente, que cogéis 10-12 días libres y disponéis el viaje de tal forma que pasáis 2 o 3 días en Shanghai, otros 2 o 3 en Xi'an, a lo mejor si queréis ver los pandas os pasáis por Chengdu, y con Beijing hacéis lo propio. Venís aquí, os estáis 2 o 3 días y por muy bien que lo planifiquéis, realmente la ciudad es muy grande, dispone de un patrimonio histórico-cultural inmenso y siempre se os queda algo por ver. Entonces, para evitar que descartéis un sitio que debería ser de obligada visita sí o sí, voy a iniciar esta serie de vlogs y espero que os sea de gran utilidad. Y creo que no hay mejor forma de iniciar esta serie que con la presentación del Yuanmingyuan. Yuanmingyuan, uno de los rincones más mágicos de la capital china, que posiblemente escape a vuestra planificación porque esa traducción que hacemos de su nombre, un poco libre, yo creo que da lugar a dudas. Yuanmingyuan vendría a significar algo así como el jardín del perfecto brillo, y nosotros en el extranjero lo conocemos como el antiguo palacio de verano. ¿Qué sucede? Que Beijing tiene el Yiheyuan, que en realidad también lo conocemos como Palacio de Verano. Es decir, para los extranjeros tenemos el antiguo Palacio de Verano, el Yuanmingyuan, y el nuevo Palacio de Verano, el Yiheyuan. ¿Cuál es el problema? Que tendemos a pensar que son equivalentes, y si miramos las guías, vemos que el Yuanmingyuan está en ruinas, fue saqueado y destruido por el Imperio francés y británico, y el Palacio de Verano nuevo está en todo su esplendor, dispone de un lago muy bonito, que si vamos con la pareja nos podemos subir en una barca y tener un paseo muy romántico. Y bueno, si tenemos que decidir, ¿no? Ya no tenemos mucho tiempo, hemos visto la Gran Muralla, hemos visitado Tiananmen, la Ciudad Prohibida, Wangfujing, el avión se nos va y tenemos que descartar uno. ¿Qué hacemos? Ir al bonito, ir al que está en todo su esplendor y no visitar el Yuanmingyuan. Gran error. Si me permitís hacer la recomendación, personalmente me quedo con el Yuanmingyuan. Tiene mucha más historia. A cualquier chino que le preguntes te va a decir que el Yuanmingyuan es mucho más importante. Su concepción a lo largo de varios siglos no tiene parangón. Es como una gran obra de arte. Y aunque esté en la más absoluta ruina, tan solo con sus lagos y sus paisajes merece la pena visitarlo. Además, el Yuanmingyuan tiene un punto a su favor muy importante, que es la accesibilidad. Si cogéis la línea 4 de metro, vais rumbo noroeste, pasada la estación de la Beida, de la Beijing University, os encontraréis con la estación Yuanmingyuan, que recibe el mismo nombre del parque. Nada más salir a la calle vais a ver las entradas, ¿vale? Está justo en el frente, así que es muy fácil. Y para más Inri la entrada es muy barata. Bueno, no quiero decir muy barata porque a lo mejor luego van y suben los precios, pero de verdad, teniendo en cuenta lo que es el parque, la extensión del mismo y lo que podéis encontrar en él, es muy asequible. Dispone de 3 opciones. En función del tiempo recomiendo que cojáis la más barata o la más completa. La inicial son 10 yuanes, os da simplemente acceso al parque. Si tenéis 1 hora, 2 horas para verlo, está bien. La intermedia son 15 yuanes, además os da acceso a uno de los 2 pequeños museos que hay en el interior. Y la completa, la que os recomiendo, os da acceso a todo el parque, a los 2 museos de dentro. Y si queréis verlo de verdad, si queréis verlo todo, pensad que vais a tener que destinar en torno a medio día como poco, e incluso desde la apertura hasta el cierre, si queréis patearos todos los rincones de él. El Yuanmingyuan está situado a unos 8 kilómetros al noroeste de la Ciudad Prohibida, y a pesar de lo que pueda parecer por su nombre, fue la principal residencia y espacio de trabajo de varios emperadores de la dinastía Qin. De hecho, algunos de ellos solo regresaban a la Ciudad Prohibida en el mes más frío del año. Fue precisamente el emperador Kangxi quien decidió crear una villa veraniega a finales del siglo XVII con el propósito de escapar de las altas temperaturas que encierran las estructuras de madera de la Ciudad Prohibida. Y aspirando a rodearse de preciosos y naturales entornos que le recordaran a los lagos de las zonas del sur de China, tales como Hangzhou o Suzhou, encontró la actual localización al norte de Beijing, que como veremos, fue posteriormente ampliada y extendida por sus futuros descendientes.
De hecho, podíamos dividir el conjunto de parques y jardines que completan el antiguo Palacio de Verano en 3 grandes zonas. La primera sería la más occidental, bautizada como Yuanmingyuan, el nombre que al final adoptaría toda la totalidad del conjunto, y que inicialmente Kangxi diseñó como propiedad para su cuarto hijo, el príncipe Yongzheng, que posteriormente se convertiría en el cuarto emperador de la dinastía Qin. Fue precisamente durante el periodo de este, en torno a los años 1720-1730, cuando se construyó, bajo su mandato, la red de abastecimiento de agua y se crearon lagos, arroyos y estanques que complementaban las grandes llanuras y colinas que adornaban el bello paisaje. Incansable en su labor, continuó construyendo edificios y pabellones e incluso inició la famosa serie de las vistas pintorescas, pinturas de gran detalle que reflejaban la belleza de los rincones más espectaculares de los jardines. No contento con esto, amplió el complejo añadiendo ese gran lago que veis en el centro del mapa con el número 17, un lugar que simboliza el mar de la China Oriental y cuya isla central recuerda a la morada de los inmortales. Un lugar del que ya os hablaremos en futuros vídeos. Al final de su mandato, la extensión ya alcanzaba las 200 hectáreas. Tened en cuenta que actualmente es unas 5 veces más grande que la Ciudad Prohibida. Una auténtica maravilla solo al alcance de los grandes imperios. De hecho, 24.000 soldados vigilaban en este momento los más de 100 edificios de los que disponía. Más tarde, el emperador Qianlong amplió a 40 las vistas del Yuanmingyuan y extendió los confines de la villa hacia su vertiente oriental, creando el Jardín de la Eterna Primavera. Con una arquitectura extravagante e inspirada y diseñada por jesuitas franceses, se construyeron al norte de este nuevo jardín un complejo de palacios de estilo occidental, al más puro estilo rococó y pensados solo para visitas especiales y celebraciones cortesanas. Si disponéis de poco tiempo, no os podéis perder esta zona. No podéis dejar de adentraros y perderos en su complejo laberinto, atracción de niños y mayores, y tampoco podéis dejar de visitar las ruinas de la famosa fuente que años atrás brillaba gracias a las 12 estatuas de bronce que representaban los 12 animales del calendario chino. Estatuas, o cabezas de estatuas mejor dicho, que han sido motivo en diversas ocasiones de episodios lamentables en las últimas décadas, pues fueron saqueadas tras la Segunda Guerra del Opio a manos de los ejércitos extranjeros y en los últimos años se han dejado ver en algunas subastas privadas, como la que protagonizó Christie's en el año 2009. En aquella aparecieron las cabezas de rata y ratón, las cuales formaban parte de la colección de Yves Saint Laurent y que su pareja, Pierre Berger, puso a la venta, y cuyo precio adquirió la cuantiosa suma de 30 millones de euros tras el troleo que se marcó Tsai Ming-chao, un especialista y gerente de una galería de arte china que tras adjudicarse la puja se negó a pagar un solo céntimo, pues, según él, actuó en representación del pueblo chino ante lo que se interpretó como un insulto a su país. En la descripción del vídeo os voy a dejar más información adicional sobre esta y otras historias que rodean al Yuanmingyuan e incluso os pondré un enlace a un vídeo del momento cumbre de la subasta donde el amigo Tsai Ming-chao se queda con todos los presentes y otro en el que veréis o podréis ver una película dedicada a la historia del antiguo Palacio de Verano. Por último, y retomando la constitución del Yuanmingyuan, nos queda por destacar la última zona que diseñó el emperador Qianlong, zona que actualmente sirve de entrada al Yuanmingyuan y que recibe el nombre de Jardín de la Elegante Primavera. No es que destaque especialmente en ningún aspecto, sobre todo al compararla con las otras, pero sirve muy bien para ir abriendo boca según te adentras a esta maravilla china. Y tras todo este cúmulo de información, me toca ir despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y ya sabéis, si decidís venir por Beijing, el antiguo Palacio de Verano no puede escapar a vuestra agenda. El lugar tiene tanta magia como la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida. Id con tiempo y disfrutadlo. Te espero la próxima semana con un nuevo vídeo y si no quieres perderte ninguno y eres un apasionado de China o quieres formar parte de esta pequeña familia que poco a poco irá creciendo, no dudes en suscribirte al canal y compartir con nosotros tu interés por el gigante asiático. Un saludo.